Recorrido cultural y también religioso entre la Edad Antigua y la Edad Contemporánea. San Ignacio de Antioquía fue obispo de Antioquía, mártir cristiano y uno de los padres apostólicos de la Iglesia. Se llamó a sí mismo Teoporos, que significa en griego portador de Dios, y se creyó que fue discípulo de San Juan Evangelista. Durante el reinado del emperador romano Trajano fue condenado a ser devorado por bestias salvajes. San Policarpo fue obispo de Esmirna. Según una tradición, conoció al apóstol San Juan y tuvo como discípulo a Ireneo. De sus escritos solo se han conservado la obra Epístola a los Filipenses. El relato de su martirio fue el más antiguo que se ha conservado. San Policarpo se dijo que conoció, según la tradición, al apóstol San Juan y a partir de ahí se convirtió en maestro o tuvo como discípulo a Ireneo, que lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Y bueno, pues de sus escritos se ha conservado la obra Epístola a los Filipenses. Y el relato de su martirio fue el más antiguo que se ha conservado. Y en cuanto a San Ignacio de Antioquía, pues fue uno de los padres más destacados apostólicos de la Iglesia, mártir cristiano, fue obispo de Antioquía y bueno, él mismo se llamó Teoporos, que Teoporos significa el portador de Dios, es decir, que lo que ya, bueno, le daba el ser supremo, él em, bueno, lo explicaba y pudo ser discípulo de San Juan Evangelista. Y el emperador romano Trajano, pues lo condenó a ser devorado por bestias salvajes, al propio San Ignacio de Antioquía. San Ireneo fue obispo de Lyon, fue discípulo de San Policarpo, obispo de Esmirna, explicado en la anterior diapositiva, quien le envió a las Galias hacia el año 157. En Lyon fue ordenado sacerdote y enviado al Papa para rogarle que no separara de la comunión a los orientales que celebraban la Pascua el mismo día que los judíos. Y una de las obras es la Gnosis desenmascarada. San Ireneo fue al final discípulo de San Policarpo y bueno, pues llevó a cabo, bueno, pues una serie de ideas con el objetivo de cuando le envió el propio San Policarpo a las Galias, porque ahí se ordenó sacerdote y enviado al Papa con el objetivo de rogarle que no separara la comunión a los orientales que celebraban la Pascua el mismo día que los judíos, es decir, ese objetivo al final muchos de ellos lo que intentaron hacer era unir las dos religiones, tanto, bueno, el cristianismo en general, en el ámbito de los festivos. Dionisio Areopagita fue obispo y mártir ateniense. Según relató San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, era miembro del Areópago ateniense y más tarde se convirtió al cristianismo por influencia de San Pablo. De acuerdo con la misma fuente, fue el primer obispo de Atenas y sufrió el martirio bajo el emperador Domiciano. Durante los siglos se le atribuyeron diferentes obras que actualmente se han considerado escritas por otro autor, al que se llamó Pseudo Dionisio Areopagita, y que vivió en Siria o en Egipto. Estas obras de inspiración claramente neoplatónica tuvieron una amplia influencia en la escolástica europea en la Edad Media. Y una de las obras es de la jerarquía eclesiástica. Dionisio Areopagita fue uno de los principales obispos y luego mártir ateniense y además, bueno, pues él al principio era miembro del Areópago ateniense y que más tarde se convirtió al cristianismo, como la gran mayoría, por la influencia de San Pablo. Y a partir de ahí, pues fue obispo de Atenas, sufrió el martirio bajo el emperador Domiciano y que en los siglos posteriores, bueno, pues se le han atribuido pues las obras a otro autor que también se llamó Pseudo Dionisio Areopagita y que vivía en Siria o en Egipto y que fue pues Dionisio Areopagita pues uno de los principales, bueno, pues obispos o pensadores religiosos que se inspiraron en ese pensamiento neoplatónico, que era lo que bueno, pues tuvo mayor influencia en la escolástica europea de todo el periodo medieval europeo. San Buenaventura fue teólogo franciscano, ingresó en la orden franciscana y se trasladó a París para completar los estudios teológicos en la Sorbona. Fue discípulo de Alejandro de Hales, que fue filósofo y teólogo británico. Poco después daba lecciones a los frailes menores el propio San Buenaventura. Adquirió pronto prestigio y respeto dentro de la orden, que utilizó para defender a los clérigos mendicantes en su conflicto con los seculares. Y una de las obras es Itinerarium Mentis Indeum de 1259. Un nombre bueno porque estuvo dentro del ámbito de la teología y del pensamiento cristiano y que tuvo la influencia por ser discípulo de uno de los filósofos, Alejandro de Hales, y teólogos de la cultura británica.
Fray Diego de Estella fue escritor y religioso español que cultivó el género ascético. Estudió y enseñó en Salamanca y fue predicador de la corte y consejero del príncipe de Éboli. Y la obra es una de sus obras, Libro de la vanidad del mundo de 1562. Giovanni Agostino da Lodi fue pintor italiano, fue seguidor de Bramantino, fue conocido por el único cuadro firmado que es San Pedro y San Juan Evangelista. Pues ambos dejaron huella en la literatura y en el pensamiento religioso español y Giovanni Agostino da Lodi dejó huella en el arte italiano, que fue la cuna del Renacimiento y el Barroco en toda Europa. Melchor Pérez de Holguín fue pintor boliviano. Pudo estudiar en Sevilla con Murillo y que recibió gran influencia de los grabados flamencos y de Zurbarán. Miembro de la generación de pintores barrocos americanos, cultivó de un modo muy personal el cuadro de historia con un carácter narrativo y acumulación de escenas, a veces con textos escritos. Y una de las obras que realizó fue Detalle de entrada del arzobispo Morcillo en Potosí. Pérez de Holguín, pues al final siguió casi la estructura barroca europea y sobre todo española, y a partir de ahí, bueno, pues con un estilo más personal, y luego el cuadro de historia con un carácter narrativo y acumulación de escenas, es decir, que incluso los cuadros que realizaban, pues a veces estaban con textos escritos, es decir, que realizaba pues, obras históricas muy importantes, por la influencia sobre todo europea y española. Yoyos Seferis fue poeta griego, hijo de Stelios Seferiadis, un jurista y escritor conocido en aquel tiempo, activo defensor del demótico y buen traductor del Olvairo, uno de los escritores más importantes del romanticismo y de la cultura anglosajona o británica. En 1914, después de haber dejado su ciudad natal por Atenas, el joven Seferis prosiguió sus estudios en la capital griega y completó en París su preparación en Derecho. Y una de las obras es la última etapa de 1944. Giorgio Seferis, bueno, su padre ya fue jurista y escritor conocido en aquel momento, y él fue un defensor del demótico y bueno, tradujo, como buen traductor de Lord Byron, y a partir de ahí se marchó a la capital ateniense, donde bueno, comenzó sus estudios en Atenas, y luego se marchó a París para, bueno, para su preparación en Derecho. Un hombre bueno, que dejó huella en la cultura griega contemporánea. Y con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural desde la antigüedad hasta la era contemporánea, darle a like, suscribiros, poner comentarios y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.